Bueno, entramos, estamos en vivo. Bienvenida. Hola, buenas a este ciclo. tardes, barra noche, porque ya está todo oscuro, más o menos. A este ciclo de entrevistas que se llama De Literaturas y Otras Lenguas. El fin de este programa es la promoción de la literatura infantil y juvenil latinoamericana. Mi nombre es Yamila Alcaraz Peñafort, soy profesora de lengua y estudiante de la Universidad de La Matanza. En este día de hoy también participo como coordinadora del colectivo de profesores, docentes y maestros del mundo, un colectivo al que invito a todos los docentes que estén mirando, ya sean de los países que quieran, y en especial a los de lengua, a los de literatura, para que se acerquen y participen en esta promoción literaria. En el día de hoy estoy muy feliz de presentarles a la escritora y doctora, traductora Margarita Aberbach. Bienvenida. Gracias. Es una escritora de más de 40 libros, tiene un montón en su haber de obras muy interesantes. Es un orgullo tenerla y también les presento a mi compañera, amiga, Sabrina Bruno, la profesora de lengua y también futura licenciada de la Universidad de La Matanza. Esperemos en diciembre. Así que, bueno, muchas gracias, chicas, por participar hoy en esta primera entrevista. Gracias a vos. Gracias a vos, Sam. Bueno, la primera pregunta, estuvimos haciendo una breve investigación buscando información tuya y uno de los datos curiosos que nos llamó la atención es que sos hija de un médico y una técnica de laboratorio. ¿Qué te llevó para ir al otro lado, al lado literario? A ver, yo soy hija de una familia más bien que tiraba la ciencia, pero todos eran muy lectores. Si yo les mostrara, acá está lleno de libros, pero mi casa de infancia también tenía enorme cantidad de libros y nosotros íbamos mucho de viaje en vacaciones, muy lejos. Por ejemplo, fuimos en auto con mis viejos, no la segunda familia con mis hijos, digo, con mis viejos. Fuimos en auto hasta Perú, por Chile. Fuimos en auto hasta San Salvador de Bahía, en Brasil. Uy, viajes largos. Fuimos en auto hasta Ushuaia. Ese tipo de viajes inmensos, cuando, digamos, hasta Ushuaia, cuando la ruta era toda de ripio, Te estoy hablando de arriesgado. A mí me encantaba y lo que se hacía en el auto es mi mamá leía en voz alta. No, le leía una novela a mi viejo y de a ratos a nosotros otro libro para mi hermano y para mí, que también mi hermano también es médico. Y a mí me encantaba y eso se continuó. Yo cuando empecé a viajar yo con mi familia, leía para mis hijos, que son 3, y para mi marido. Les sigo leyendo, bueno, ahora no, porque no vamos a ningún lado, pero bueno, ahora que estamos solos hace unos años, le seguía leyendo a él cuando vamos a Ezeiza o a los lugares que vamos, le leo en voz alta. Y mi hijo, que ahora tengo un nieto de 1 año, también él con la mujer se leen cuando van de viaje. O sea, eso se siguió, ¿viste? Bueno, qué hermosa tradición. Claro. Creo que sin eso por ahí no me hubiera resultado así. Igualmente soy la única de la familia que estudió otra cosa, digamos. Para ellos la lectura era apasionante, pero no era el centro de sus vidas, digamos, en algún sentido. Claro, no era su trabajo. Claro. Sí, y también otra cosa de tu vida que siempre destacás en entrevistas son tus historias de la infancia rodeada de naturaleza, cuando ibas a la casa de tus abuelos. Sí. ¿Eso es uno de los incentivos para que aparezcan en tus obras estos temas? Sí, creo que sí, pero yo no solo iba a casa de mis abuelos, yo viví con ellos en el norte de Santa Fe hasta que tuve que entrar a jardín, que en esa época nadie hacía jardín, pero bueno, yo sí, pero a los 5, antes no. O sea, yo viví con mis abuelos, entre los 2 y los 5 vivía allá. Mis viejos iban muy seguido, pero los 2 laburaban y no querían. No les gustaba la idea de dejar con alguien pago a los chicos. Quería que fuera un pariente. Y todos vivían allá, entonces yo vivía allá.
Y a mí me encantaba. La verdad que fui muy feliz por eso. Nunca sentí que estar lejos de mis viejos, no, para mí era bárbaro, porque cuando venían llenos de regalos y eran re mimosos. Los abuelos te mantenían, entonces todo genial. Para mí genial. Todo bien. Sí. Y siempre me gustó el campo, la naturaleza, por eso sigo viviendo en una casa. Esto es una casa, ¿viste? No es un departamento, no podría. La verdad que no podría. Y No, menos por la acostumbrado, sí, cuando uno está acostumbrado a las casas por lo general, o sea, meterte en un departamento, un monoambiente, dice que ahora son como, bueno, un monoambiente. Ahogo. Claustrofobia, sí, literalmente. Sí, pero los abuelos siempre son muy importantes en la vida de los chicos. En mi caso me siento identificada porque también, o sea, mis papás trabajaban para poder comprar la primera casa y, bueno, mis abuelos prácticamente me criaron, mis abuelos paternos, porque mis abuelos maternos fallecieron antes de que yo naciera. Para mí fue al revés, los maternos, pero bueno, era lo mismo. Sí, los abuelos siempre. Abuelos al fin. Sí. Sí, bueno, a mí también me pasó con mis abuelos maternos, que ellos vivían abajo, nosotros arriba, entonces pasaba mucho tiempo también con ellos. Que son figuras muy importantes en la vida de todos, me parece. Y más ahora en esta época donde los padres tienen que trabajar, tanto la madre como el padre, entonces la familia no igual ahora está cortado, o sea, yo este año lo veo como mucho una vez por semana, 15 minutos a Galileo, que es mi nieto, porque los padres prefieren que sea la otra abuela porque es más joven, por una cuestión de la enfermedad, ¿no? Claro. Entonces ella va y lo cuida, que antes nos dividíamos el tiempo, y yo lo veo desde lejos de vez en cuando. Claro. Cosa que me molesta porque era muy lindo para mí cuidarlo y demás. Y sí. Pero bueno, ya volverá. Sí. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo estás ahora con la escritura y la lectura en este momento así? ¿Estás inspirada? ¿Cómo estás? A ver, escribo más de lo que leo. Leo poquísimo. Para mí es la primera vez en muchos años que yo no leo un libro. Así, todo el tiempo leo un libro. En parte porque cuando me jubilé tuve que dejar de hacer de crítica literaria en Eñe, que era donde yo laburé durante años, y ahora publico cada tanto una crítica en páginas, pero poco. No es como antes. Antes era constantemente. Claro. Agarraba un libro, y ahora, sin obligación, me cuesta leer. Es como que no estoy acostumbrada a leer solo por leer. Estoy acostumbrada a leer para dar clase, a leer para hacer la crítica, ¿entendés? Y ahora estoy leyendo poco. Escribir últimamente también porque estoy en proceso más de corrección en este momento, pero tengo una cosa empezada que ya seguiré, ¿viste? Bueno, después nos vas a contar. Puedes adelantar. A veces la inspiración baja, después vuelve, pero cuando vuelve con toda la fuerza. No, en general cuando empiezo sigo, lo que pasa es que ahora a mí se me cruza con cosas que antes no hacía, o sea, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la pandemia. Yo no hacía las cosas de la casa. Yo tenía a alguien que venía 3 veces por semana. Ahora las tengo que hacer yo. Entonces eso lleva, salvo cocinar, ¿no? Porque yo, por suerte, esa cosa odio. Tengo a alguien muy maravilloso que es mi marido, que además lo hace bien, le gusta, todo bien. A mí no me gusta nada, así que eso no. Pero todo lo demás lo tengo que hacer, entonces tengo menos tiempo que antes. Yo me levantaba y listo. Una cosa así, ahora está complicado. Claro, es impresionante cómo el tiempo cambia en esta época, porque uno pensaría que al estar en la casa tenés más tiempo y a veces es al contrario. Para mí, yo tengo menos, sin duda, porque nunca, ahora a las mañanas hago cosas en la casa. Antes yo tenía todo el tiempo, si no tenía que ir a clase. Bueno, ¿viste? Ahora ya no, es desde la 1 de la tarde, 1:30 que puedo, antes que puedo. Entonces es un despiporre, ¿viste? Es un lío. Pero bueno, intento, digamos. Aparte te cuesta concentrarte, bueno. Sí. Eso, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. ¿Qué va a ser? A veces releo para las clases que doy privadas, ¿viste? Sí. De literatura, entonces releo. No estoy leyendo libros nuevos. Creo que lo último que hice fue releer un libro
de Úrsula K. Le Guin, que había leído hace mucho porque no me gustó lo que yo tenía guardado como para dar una clase de ese libro. Dije, no, seguro que ahora no me parece esto que escribí en ese tiempo. Antes. Claro, porque cómo cambian el tiempo las lecturas de uno. Es impresionante. Sí, ahora tengo más base crítica. Era una lectura muy vieja mía, ese libro. Me lo pidieron en particular. Entonces me senté y lo releí y hice otra lectura, digamos, ¿no? Bueno, ahí sí leí de golpe un libro muy rápido. Pero estoy leyendo mucho menos de lo que escribo. Igual ahora estoy corrigiendo una o dos cosas que quiero mandar al concurso. Después voy a volver a escribir. Pero, viste, cuando tenés un deadline, una fecha que tenés que entregar, dejás todo lo demás y decís, bueno, hago esto. Claro. Lo que más necesitas en el momento, está bien. Exacto. Así que en eso estoy. Bueno, yo quiero hacerte unas preguntas en específico, porque obviamente leí El año de la vaca, Los que volvieron. Principalmente, bueno, mi idea es trabajarlo para la tesis, no sé si Yami te contó un poco. Sí. Yo descubrí Los que volvieron gracias a mis alumnos. Yo había entrado a un colegio nueva y como siempre les consulto a los chicos, bueno, ¿qué estuvieron leyendo? ¿Qué leyeron el año pasado? Me había tocado un primer año. Y bueno, la profesora de prácticas de lenguaje de sexto había trabajado Los que volvieron. Los chicos me dijeron, profe, ese libro nos gustó un montón. Tenés que leerlo. Y tanto me dijeron, dije, bueno, tengo que ir a ver de qué se trata ese texto. Fui a la biblioteca, me lo prestaron, buenísimo, prácticamente lo tragué. No hubo por eso. Y, bueno, una de las cuestiones que me quedó no solamente con Los que volvieron, sino también con El año de la vaca, que es otro texto sobre el que te vamos a estar preguntando, es que trabajas mucho el tema de la polifonía, ¿sí? Sí. ¿Es una forma de presentar esto, lo que es la contramemoria, que también escuché que vos solés hablar mucho de ese tema? Sí, porque tiene mucho que ver con mi estudio. Yo di durante 30 años más, qué sé yo, literatura de los Estados Unidos en letras. Yo soy traductora aparte, soy de letras y soy traductora. Y como traductora, soy traductora de novelas. Traduje alguna otra cosa, porque a veces vivía, después no, pero muy al principio de mi carrera vivía de eso, y si te venía una cosa para traducir sobre motores de aviones, y lo hacía. Sí, a mí no me gusta eso, la verdad que no lo disfruto, pero bueno, lo hacía. Pero después me concentré en traducir novelas, que ahora hace mucho que no traduzco, y que si me llegara creo que agarro porque tengo ganas de nuevo. No lo haría como lo hice en una época todo el tiempo. Bueno, entonces en mi estudio yo estudio sobre todo literatura de negros estadounidenses y amerindios, que son, digamos, descendientes de navajos, apache, lakota, bueno, hay 500, acá lo llaman pueblos originarios, allá no, son naciones amerindias. Bueno, esas naciones yo conozco bastante, y a medida que siempre tendí para ese lado, pero digamos, a cuanto más estudié, me di cuenta de que hay la idea de que haya una sola voz en una novela. En un cuento es más difícil hacer polifonía porque no tenés espacio, pero digamos, en una novela ponés una sola voz, es darle el poder a un solo personaje, solo el que habla, porque la persona que cuenta es la que tiene el poder. Si yo voy a una fiesta y la paso bomba, y vos vas a la misma fiesta y la pasás mal, la narración va a ser muy distinta. A mí cuando me pregunten me decían, ay, era fabulosa, ¿no? Se me pasó rápido, y vos vas a decir, uy, qué aburrimiento, no veía la hora de ir. Bueno, ¿entendés? O sea, todo sí, ha pasado. Obvio. El que cuenta tiene el poder, no hay duda. En literatura, digamos, el yo que cuenta es el que tiene el poder, o si es una tercera persona, y esa tercera persona está mirando a través de alguien, esa persona tiene el poder, la que ve todo. Exactamente. Entonces yo no quiero que sea uno solo. Siempre, todas mis novelas tienen lo que vos llamás polifonía, digamos, o lo que importa, más de un personaje, más de un narrador, digamos. Es interesante porque me haces pensar en el tema de la enunciación, la cuestión del yo y la cuestión del otro. Si yo tomo la primera persona, siempre voy a poner del otro lado al otro, y ¿qué pasa ahí con eso?
justamente Con eso. otro vocabulario yo hago eso, ¿entendés? A mí me interesa la otredad, el que es diferente, el que está en el marginal, el que está en el margen de la sociedad, porque esos son los autores que yo estudio, aparte por una cuestión ideológica, pero digamos que fui para allá, ¿no? Si vos estás contando, no sé, la esclavitud en Estados Unidos, y yo doy mucho autores que son descendientes de esclavos, o como se dice ahora, de africanos esclavizados, no importa, negros, no es lo mismo contar la esclavitud de ese lado que si vos sos un descendiente de un esclavista. Es muy diferente. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces yo o la cuento solo del lado del esclavizado o la cuento de los dos, pero nunca la contaría del lado del poderoso solamente, ¿viste? Es muy difícil que yo haga eso. Es más, en general no tomo ese punto de vista, pero bueno, en algunos casos sí, si querés, pero no es lo que me interesa. Es lo mismo, en El año de la vaca, que es una cosa vieja, ya hace muchos años que yo hice esta novela, cuando decidí hacerlo entre varios, dije que van a ser el mismo número de personas, de nenes y nenas, porque no quiero, si no es todo nenes, siempre son nenes, o sea, Exacto. desde que somos las mujeres, ¿no? Y por eso dejé las mujeres para el final. Y además en realidad hay una mujer más que es la vaca, pero bueno, que no cuenta, pero es como que hay una más. Pero a mí me interesa eso, siempre hago eso, en Los dos ombúes también. En Los dos ombúes son muchos más los que cuentan, no son 6, son pilas. Son muchísimos más, ¿me entendés? Que me interesa que cuenten. En Los dos ombúes no son primeras personas, son terceras, creo, recordar, si no me equivoco, pero están mirando desde cada uno, ¿no? Como se llamaba antes, mirar una tercera limitada, digamos, no una tercera omnisciente, de esos que saben todo, digamos, ¿no? Así que sí, yo lo hago muy conscientemente. Es más, yo creo que ya no puedo contar de otra forma, no me sale. ¿Viste? Bueno, está bueno porque como bien decís, o sea, siempre hay que ver esta pluralidad de personas y siempre no hay que pensar desde el lado ganador, sino que hay que ver todo, como para poder ver en general, o sea, la totalidad en específico, que muchas veces no se logra. Y claro. eso es importante. Sí, yo hago eso. Lo que pasa es que a veces te pasa que vas a alguna editorial, sobre todo si es para chicos o para jóvenes, digamos, porque también para chicos no es que lo hago, no es que voy a poner una polifonía en una novela para un chico, porque capaz que no la puede manejar o no logras comunicarte, pero sí, para mí, arriba de 13, 14 años, para mí es lo mismo que un adulto, yo no le veo mucha diferencia, ¿viste? O sea, no veo eso. Entonces, me encanta la historia, escribíla con un solo punto de vista. No. No, está escrita así y si no te gusta. Escribíla vos, bueno, hacela vos. A mí no me interesa eso, ¿entendés? Como que pero hay una idea de que lo vuelve muy difícil. Siempre me han dicho eso, ¿entendés? Entonces hay editoriales donde no te publican, porque les parece que no lo van a poder vender en una escuela, por ejemplo, que es lo que es infantil juvenil. Sí. A mí me parece que subestiman a los chicos, porque los chicos están muy acostumbrados al cambio de voces, lo ven en series, lo ven en películas. Yo entonces, creo lo mismo, pero es así, ¿viste? Yo siempre cuento una anécdota que tengo de, a ver, lo que a mí más me cuesta publicar es una cosa que me gusta mucho escribir, que son los libros tipo fantasy, donde hay magia. Bueno, sí. Eso me cuesta mucho, porque la gente que, digamos, muchos de los cultores de ese género, no digo todos, porque si no, no existiría, no sé, Úrsula K. Le Guin, la gente que me gusta a mí, no, me refiero a que gran parte de los cultores tal vez, y sobre todo gran parte de las editoriales, tienen la idea de que tiene que ser una literatura fácil, ¿entendés? Entonces vos mostrás un libro donde es con muchas voces, ¿entendés? Muy dialógico, y te dicen, no, muy difícil. No, para esta colección no va.
¿entendés? Y una de las veces me dijeron algo que yo siempre digo, es un piropo, pero bueno, pero me estás diciendo que no por eso. Hubo alguien en una editorial que no voy a nombrar, que me dijo, no, mira, para nosotros esto es, comillas, no lo inventé yo, demasiado literario. Gracias, qué sé yo. A ver. Demasiado no lo entiendo, pero fine. ¿Viste? Ya te entendí. O sea, no. Me ha pasado eso. O sea, mis libros de ese, por ejemplo, estos 2 libros, sobre todo El año de la vaca, hace años que está en esa editorial, sigue, ¿viste? Y sigue, y le pasaron a otra colección y qué sé yo. Mis libros de fantasy, después de que pasa la época del primer periodo, vos firmás por 6 años, 7 años, 10 años, generalmente me los devuelven. No, como que no funcionan como ellos quieren que funcionen. Quizás porque la gente que compra fantasy, no sé, no le interesa algo como George Martin, a ver, que son esos libros así con cientos historias, como digamos la de Game of Thrones, ¿no? Sí, que es tan popular. Ahora es un género muy popular. Pero se ve que las series están saliendo. Hay que encontrar una editorial que publique eso, pero del otro estilo, ¿entendés? Más, claro. Más que permita una mayor, comillas, dificultad de este tipo. ¿Entendés? O sea, a mí me pasó, yo publiqué en Planeta una de estas, que me encanta, a mí me gusta, esas que te quedaron y decís, marcaron. Esto funciona bien, que se llama Magias Ajenas, que en realidad es sobre inmigración y migraciones, pero hay magia y demás, y a los 5 años me la devolvieron, o sea, el coso era por 5 o 6 años, no me acuerdo cuántos eran, el contrato. Sí. Me la devolvieron. ¿Viste? O sea, ya está, no siguió ahí, no les interesó. Y creo que es por eso, porque hay una idea de ciertas editoriales de que ese en particular tiene que ser otro tipo de libro. Un libro fácil de leer. Y yo creo que sí. Yo en el fondo creo que sí, pero bueno, ¿viste? También es cierto que debe haber algo del otro lado, porque si no funciona, es porque en algún lado no llegó. Está bien, nadie le hizo propaganda, lo que quieras, pero, ¿viste? El año de la vaca tampoco creo que al principio nadie pensaba, nadie sabía si iba a funcionar o no. Y es un libro que más o menos funcionó. Y lo mismo claro, los que eso mismo yo te quería preguntar, porque obviamente tanto el año de la vaca como los que volvieron trabaja la temática de la dictadura. Y, por ejemplo, en el caso de tanto Yami como en mi caso, nosotros nacimos en democracia, no vivimos ese periodo de la dictadura. Es más, era como que siempre se nombraba muy por arriba en las clases de historia. Y bueno, la verdad es que me llamó la atención, porque te juro que tu libro fue el primer libro que yo leí que trabajaba el tema de la dictadura militar. Y a partir de eso, están los de Paula Bombara, hay otros claro, que escriben sobre esto. Yo escribí porque yo la viví. O sea, yo tenía 20 y pico cuando vino la dictadura. Claro. Ponele. Y terminó cuando yo tenía 25, que fue la primera vez que pude votar. Yo no voté hasta los 25, porque estaba la dictadura. Para mí votar fue, wow, una cosa. Una experiencia. Y además iba llegando el momento de votar y vos decías, no, van a hacer el golpe y no voy a votar de nuevo. O sea, uno estaba, porque estábamos saliendo de la dictadura. Y yo lo recuerdo perfecto. Hice toda la facultad en la dictadura y te aseguro que filosofía y letras no era un muy buen lugar. Bueno, eso quería preguntarte, ¿cómo lo viste como estudiante en este caso? Porque a partir de la lectura de este texto y empecé a investigar un montón de cuentos y un montón de otros autores, y bueno, siempre obviamente utilizan mucho la temática también de la alegoría para hablar sobre ese momento en específico, y bueno, te dan a entender de que iban a las universidades y los sacaban a los chicos y nunca más los volvías a ver. No, los sacaban al café de al lado. O sea, yo recuerdo estar en ese café que en ese momento se llamaba Diógenes y después se llamó Psicosis porque pasó a ser Psicología, esa facultad de Independencia donde yo hice la mayor parte de mi carrera, después como docente no, ya estaba en Charcas, y de la UBA, digo, y venían y se llevaban y chao.
Y eso yo lo viví, lo vi. Aparte los profesores eran elegidos por su ideología, no por su sabiduría, Claro. digamos, ¿no? Sí. La verdad que nosotros hacíamos 2 carreras. La de los profesores, que nos la bancábamos, y aparte estudiábamos cosas aparte, porque eran cosas Prohibidas. que hacías como una cosa aparte propia para poder defenderte de esa cosa que vos veías que no servía para nada, pero bueno, igual tenías que ir a dar el examen porque querías recibirte, digamos, ¿no? Así que te digo lo que vos quieras, pero yo aparte lo estudio por otro lado. Exactamente. Ser autodidacta también e ir un poco en contra de todo lo que marcaban. Y sí. Eso también sí. No, a mí la literatura siempre me va a interesar porque yo la viví, la respiré, digamos, ¿me entendés? Como que, bueno, tuve la suerte de que nadie cerca mío, pero, viste, en mi colegio de acá, que es un colegio donde la pasé muy mal, pero igual, yo ya me había ido cuando llegó la dictadura, pero mi hermano no, que es la normal de Banfield. Y en la normal de Banfield hay lo que se llama la división desaparecida, que no es una división como en el caso de Ayotzinapa, pero son 20 y pico de pibes o 30 y pico, entonces de distintas edades, lo juntaron como la división desaparecida, ¿viste? O sea, hay 30 y pico, y la mayoría eran compañeros de mi hermano. Así que, ay, Dios mío. yo lo viví, yo ya me había ido a la facultad, pero viste, eso pasó y entonces yo recuerdo eso. Y yo el año de la vaca no lo empecé a escribir sobre la dictadura, porque yo no siempre lo digo, pero yo no soy del tipo de escritor que planifica dónde va el libro, yo no tengo la más pálida idea cuando me Empezás a escribir y ahí va surgiendo toda la magia. Tengo una vaga idea, quiero escribir sobre la crisis ecológica. Entonces me siento y escribo y me va saliendo. Yo nunca sé, hasta que no terminé, no sé a dónde va, ni conozco los personajes, los voy, tengo que escribir, y además tengo que escribir a mano, ¿viste? Bueno, porque bien. Si no va, ¿ves? Estos son mis estúpidos. Muy borroso. Y después los paso y ahí ya los corrijo, después sí, ya va. Pero yo tengo que escribir a mano y no sé a dónde voy. El año de la vaca era una intención de hablar de lo que ahora se llama bullying, que yo viví en la escuela. O sea, que en realidad no fue un bullying físico. Eso no, a mí nadie me tocó. Digo, un bullying tipo, te ignoran, no sos nadie, no vas a una... Bueno, eso yo lo pasé. Y cuando lo estaba escribiendo, la dictadura me saltó sola, ¿entendés? Porque el libro que iba a ser sobre la vaca, que vengo a hacer yo, pero yo la separé de mí todo lo que pude, entonces la hice gorda y yo era un fideo en ese momento, ahora no, pero en ese momento era una flaca esquelética medio, era sobre ella, y terminó salió otra cosa, ¿viste? Que tiene que ver con los nietos y las abuelas y todo eso, pero eso me escribió, está en mi mente. Claro, a mí... ¿Los que volvieron? Los que volvieron no, los que volvieron es otra cosa. Los que volvieron tuvo que ver, es mucho más para acá, o sea, la escribí hace menos tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto, pero fue después del 2000, claramente. 2014 creo que. Por eso, más o menos, sí. 6, 7 años habrá sido. Y fue porque leí en el diario, yo de nuevo, acá para mí hay 2 tipos de escritores, por lo que veo en lo que yo estudio de Estados Unidos, pero lo mismo acá, que es que hay escritores que escriben sobre otros libros, tipo Borges, ¿viste? Borges escribe sobre otros libros. Sí. Te escribe el final del Martín Fierro, te escribe sobre otros libros. De mitología. Claro, o te escribe sobre algo parecido a Cervantes, ¿viste? Bueno. Yo no. Hay escritores que no, yo soy de los que no. Yo escribo sobre cosas que leo en los diarios, sobre el mundo afuera de los libros. Lo que me sirven los libros es para recursos, ¿entendés? Literarios. Yo de los libros saco recursos, punto de vista, viste, esas cosas. Las técnicas. Las técnicas. Claro. Los temas, no me interesa eso. Yo saco los temas del diario o de escuchar la radio, qué sé yo, ¿entendés? Y este fue lo de Melincué.
Melincué fue lo que me voló la cabeza esa historia y yo dije voy a escribir sobre esto, pero no quería escribir realmente sobre Melincué ni nada muy histórico porque no me sale así. Yo no sirvo para hacer una historia que ya la contó otro o que tengo que, viste, quedar en corset. Yo lo siento como encorsetada. Tengo amigos que escriben novela histórica y no lo sienten así. Pero yo sí, o sea, escribir, si tengo que escribir sobre San Martín, ya sé todo lo que va a hacer el tipo, ya está, no me sale. Se terminó para mí. La ficción te permite jugar. Claro. Además, en el prólogo del texto medio como que lo aclarás también. Sí, y yo pedí permiso, porque era, a diferencia de lo que pasó con El año de la vaca, que era una historia sobre cualquier nieto de las abuelas, da lo mismo. Esto era muy específico, se iba a notar que era Melincué, así que yo tenía una amiga que conocía al hermano del Domerge, el hermano del que desapareció, ahí que lo encontraron los alumnos de Melincué, y entonces lo fui a ver, yo me acuerdo siempre, porque fue Eric, se llama, y es francés de nacimiento, vive acá, ahora no sé dónde estará él. Antes del gobierno de Macri estaba en Radio Nacional, por eso yo tenía una amiga que lo conocía, era técnico. Y lo vi en un bar que en ese momento, no sé si existe, porque ahora hace tanto que no voy a Capital, en Maipú y Corrientes, y nos sentamos ahí y yo le pregunté, le dije, mira, Eric, yo quiero hacer una historia, pero no va a ser tu hermano, no va a ser Melincué, no va a ser esa profesora, yo quiero inventar todo eso de nuevo, me voy a inventar un pueblo, no va a ser Melincué. Y y entonces, ¿cómo se llama? Yo le dije, si a vos no te gusta, esto, si te da bronca, que yo use así, no lo hago. Me voy a dedicar a otra cosa, yo tengo otras ideas posibles. Pero si no me tenés que dar permiso, porque yo voy a hacer otra cosa. Claro. Y tu hermano no va a ser tu hermano, me lo voy a inventar a tu hermano, etcétera, ¿no? Y me dijo, no, me encanta, a mí me encanta, y él escribió un libro sobre el asunto del hermano, que se llama algo de los huesos, del lenguaje de los huesos, o lo que dicen los huesos, o una cosa así, que es como una cosa documental, es bien documental. No, ese lo escribo yo, vos escribí lo que quieras, y después me acuerdo que me jorobaba, que era, ¿y cuándo va a salir? Bueno, pará, no sé cuándo va a salir. Yo, viste, firmás un contrato y después ya no sabés cuándo sale. Claro. Atrasó bastante para salir. Y bueno, pero me dejó y lo hice. Creo que una sola cosa tomé de la historia, que es el empleado que guarda los archivos, el empleado judicial. Sí. No me acuerdo el nombre que le puse. Yo de eso me olvido instantáneamente. Pero bueno, ese señor existió en la historia real de ahí. Ese sí no me lo hubiera inventado nunca, porque no me llaman los empleados, no me llama la justicia, nunca pienso en jueces, abogados, ¿viste? Es difícil que salga un personaje así, porque no tengo a nadie cerca, no es algo que me atraiga. Bueno, pero como cuando supe eso, dije, ay, esto me gusta y eso sí lo metí. Pero todo lo demás no. Esa creo que es una de las partes más atrapantes del texto, porque lo guardé también y siempre iba, lo revisaba en ese lugar para no olvidarme dónde estaba, y llegaron los chicos, porque eso es lo importante también, ¿no? Dicen, los chicos están poniendo luz sobre todo esto. Claro, es que fue lo que pasó, por eso me deslumbró la historia, ¿me entendés? Porque era una historia que te estaba pidiendo que la escriba. Si vos escribís para gente de secundaria, es una historia perfecta. Sí. Después vos haces lo que querés con ella. En realidad yo la pude escribir cuando se me ocurrió que iba a tener fantasmas. Ahí. Antes no me salía. Lo único que yo sabía cuando me puse a escribir es que iba a haber fantasmas. Nada más. A mí lo que me gusta mucho de las obras de las dos es la cuestión de la identidad. La importancia del nombre, ¿no? Me hacía acordar a una obra de teatro que trabajé que es de Griselda Gambaro, el nombre es muy cortita, y siempre le mando un saludo a Marisa Salerno, que es una compañera actriz que venía y la interpretaba, y siempre terminábamos hablando de esta cuestión del nombre, ¿no? Y, bueno, por ejemplo,
En los que volvieron es NN, Claro. ningún nombre. En realidad se iba a llamar Los Nombres Perdidos. Y entonces tuve un problema que yo comprendo, hay otras veces que me pasó que no estoy de acuerdo, porque a veces te pasa que la editorial, no es este el caso, ahora voy a explicar lo que pasó ahí. A veces te pasa que la editorial te dice, me encanta el libro, por ejemplo, uno que yo había llamado La Voz de la Tierra y que terminó llamándose Los Exploradores, nada que ver. Porque a la editorial no le gustó, bueno, particularmente a alguien de la editorial no le gustó ese título, y para ellos, para las editoriales, los títulos son argumento de venta. Entonces, Sí. y bueno, entonces te joroban con eso, digamos. Te dicen, para Claro. mí esto lo va a vender, y yo ni siquiera lo puedo discutir porque no tengo idea de si va a vender o no. Desde el otro lado, para mí como profesor de literatura, los títulos son instrucción de lectura. Eso es lo que son. Una instrucción de lectura, lo dice un crítico francés que se llama Genet. Y él dice que, claro, si vos ponés La Voz de la Tierra, estás dando una instrucción de lectura. Para vos, el centro de lo que vas a contar, que son 3 animales que van a buscar la voz del planeta, creo que se llamaba, o la voz de la Tierra, no me acuerdo. Van a buscar la voz de la tierra, del planeta para saber qué hacer. Si pongo los exploradores, que son esos 3 animales, me cambio por completo la instrucción de lectura. ¿Entendés? Claro. Y yo no quería hacer esa instrucción de lectura, quería la otra. Pero bueno, digamos, en algún momento uno cede porque quiere publicar y bueno, y si el único problema es el título, mientras no me pongas algo que vaya muy en contra de lo que yo quiero, y bueno, cambialo, que a mí no me gusta, pero cambialo. Acá fue distinto. Acá lo que pasa es que acababan de publicar un libro que se llamaba, un libro sobre el Holocausto, de una chica que yo conozco, que se llama Zucáger, que se llama Los Nombres Algo, no me acuerdo. Los Nombres y un adjetivo. Que Sí, igual, a la cual te referís, sí. bueno, era igual el nombre, con una diferencia el mío era Perdidos y el de ella era otra cosa, que no me acuerdo porque yo no leí ese libro. La conozco a ella y todo, pero la verdad no leí el libro. Y yo entiendo que no podés sacar 2 libros seguidos con un nombre tan igual, porque Claro. se confunden, no podés hacer marketing, ¿viste? No, bueno. Entonces me puse a buscarle otro nombre que a mí me costó mucho porque yo tenía ese nombre muy, muy metido. Claro, porque el tema del nombre es uno de los elementos de la búsqueda de. Sí, yo cuando lo decido ya lo decidí, ¿viste? Me cuesta mucho por buscarle otro. Y como hay una parte que siempre tiene un título, que es cuando hablan los fantasmas, que se llama Los que se perdieron, algo así. Me dijeron, ¿no querés llamar Los que se perdieron? Y yo le dije, no, eso no, porque a mí me interesa que se encuentren esos, no que estén perdidos. Entonces le pusimos Los que volvieron. ¿Viste? Es muy poético igual el nombre, a mí me gusta. Y no me quedé insatisfecha con ese, a diferencia de algún otro que me pasó, ¿viste? Pero eso puede pasar en las editoriales. Lo mismo que los dibujos. Estos son juveniles, pero cuando vos haces infantil, que hay dibujos, el autor no. Generalmente no, digamos, si la editorial es hay editoriales que son divinos y te lo consultan. Sí. Pero hay otras que es fait accompli, ¿viste? O sea, acá tenés los dibujos. Si no te gustan, lo lamento mucho. Claro. Hay veces que el dibujo es una instrucción de lectura que vos estás en contra. Sí. Es como que no es como ir en contra del sistema. Y no podés decir nada, porque está en el contrato que el dibujo lo deciden ellos. Otra cosa que me llamó la atención es el tema de que los personajes en cada novela también están como terminando la secundaria, que siempre es el último año. En algunas no. Claro. En esas sí. Sí. En esta otra que yo hice que se llama La Vuelta a la Manzana, no. Están o pasando a la secundaria o empezando una de esas. Así, están como 12, 13 años.
¿viste? Claro, me resulta significativo porque en este momento yo tengo tres cursos, que es 3 sextos que están por terminar, y hay como una especie de bajón con toda esta situación de que no pueden festejar su último año, que se sienten decaídos, y siempre también es un año de transición, porque Sí, es el año que tienen que decidir qué van a hacer, qué van a estudiar, si van a trabajar. salvo que te pase como a mí, que yo lo único que quería era irme y era muy feliz ese año y no iba a festejar, no iba a ningún lado, así que, digamos, con esos compañeros no quería, así que para mí era, viste, una fiesta irme, ya está, para mí, yo viví otra forma la secundaria, digamos, ¿no? Hubiera sido muy feliz si no había, en ese momento la pandemia me hubiera venido bien, pero, pero bueno, son situaciones muy particulares. O sea, en general, estas dos sí, porque yo las pensé para más grandes. O sea, para gente que ya, para mí ya es un adulto. Yo a esa edad leía literatura de adultos, no leía literatura de pibes, ¿viste? O sea, para nada, eso no existía. Entonces yo escribo para, esa edad para mí es lo mismo que para escribir para un adulto. Fíjate que los dos son búes, ahora lo vamos a, la editorial lo va a inscribir, que no quiere decir que salga, en esto de que van a comprar libros del Estado para la secundaria, porque los pibes están en la secundaria, y yo lo pensé para adultos. Claro. Bueno, la verdad es que hay todos no, pero una serie de personajes que tienen que ver con los chicos que no van más, que no están más, que desaparecen, son quizás no son los chicos más, los personajes más importantes, pero esos personajes son de la secundaria, obvio, se están recibiendo. Entonces yo entiendo que la puedas pensar como juvenil, pero para mí la diferencia entre juvenil y adulta, si está bien escrita la novela, no existe. Es una línea muy fina, sí. Para mí no existe directamente. Pero bueno. Yo, por ejemplo, los que volvieron lo estoy dando en tercero, que son chicos de 14, 15 años. Por eso, ¿ves? Bueno, y estamos enganchados. Lo tomaron re bien. Y sí, porque está pensado así. Hay muchos libros que se escribieron para adultos y se dan ahora en secundaria, o al revés, que se escribieron para juvenil y ahora pasaron a ser para adultos, ¿viste? Yo no creo en eso. Para mí es un nicho de mercado. ¿Entendés? O sea, así como, porque si vos lees Cortázar a esa etapa, ¿por qué no vas a leer cualquier cosa? Puedes leer cualquier cosa. Ya no está, no es lo mismo un chico de 8 años. No, un chico de 8 años no le vas a dar algo horripilante o sexual al mango cuando es un chico que todavía no pasó por eso. Digamos, como que no lo siente. Yo no soy pacata para nada, pero ¿para qué le va a servir? Sí, no está en la etapa de eso. Eso es otra cosa. Yo cuando escribo para chicos, sí sé que hay ciertas cosas que no puedo hacer, y sé que hay temas y temas que les van a interesar o no les van a interesar. Pero para mí, después de los 12, 13 años, yo ya leía para adultos. Yo a los 14 años leía Faulkner. Así que, ¿viste? Claro. No me preocupa, está bien, yo era muy lectora. Pero bueno, ahora también hay muy lectores y no tan lectores. A los chicos les daban García Márquez. Para mí García Márquez es de adultos. Y a mis hijos los daban como jóvenes. Yo les doy a 5.º año, sí. Estamos en las obras de García Márquez. Los daban hasta antes. Y está bien, ¿qué problema hay? Si el chico, si está bien guiado, si lo ayudás, si no entiende, ¿viste? ¿Qué problema hay? Yo es un libro que leí muy, muy joven, debía tener 16 años, 100 años de soledad, qué sé yo. O sea, ¿por qué no? En ese momento no te lo daban, pero bueno. Claro. Y esto también en las protagonistas de estas obras, Ju y Juana, ¿no? Las dos, están como fuera del grupo, están como que son espectadoras y al mismo tiempo sí. Los influyen mucho también a sus compañeros, pero eso tiene mucho que ver con mi experiencia. Yo la secundaria pasé muy mal, no tuve amigos, salvo excepciones. Después de tercer año dejé de ir, no fui nunca a ninguna fiesta, jamás salí a bailar porque no tenía con quién, y lo único que quería era irme, y era lógico que quisiera irme de la secundaria, terminar, basta, porque apenas llegué a la facultad tuve amigos,
habrá sido en la dictadura, pero yo tuve amigos, todos mis amigos son de la facultad, no tengo a nadie de secundaria, salvo una chica que vive acá cerca, que fue la única otra que no fue al viaje de egresados. Yo no fui, dije, no voy, no me interesa ir. Claro. En el momento que dije no voy, mejoró todo, porque ya, viste, ya era abierto, no era... un corte. ¿Me entendés? Claro. Hiciste un corte con todo eso. Listo. Claro, sí, no quiero saber más nada. Es que el último año es, o sea, como dijimos, es importante para los chicos, pero también es un año que trae muchas peleas, más que nada ahora en la actualidad, ¿no? Obviamente con esto de, y no la campera, y no la remera, y vamos por una empresa, vamos por la otra. Siempre charlamos lo mismo. Porque yo dije que no iba en cuarto, a fin de cuarto, entonces para mí quinto fue mejor, ¿entendés? Porque ya yo estaba afuera, nadie me pedía que vendiera rifas, nada. Yo no tranquila por la vida. Bueno, esto es algo para destacar y lo destaco para todos los profes de letras que nos miran y que siempre estamos pensando, porque los profes somos mucho de buscar por temática. A veces uno dice, bueno, quiero trabajar el tema del bullying y bueno, estas novelas, aparte de trabajar cuestiones que tienen que ver con la dictadura militar, también tienen que ver un poco con el tema del bullying. Y cómo se puede apartar a una persona del curso y qué pasa con los compañeros, qué pasa con las perspectivas. También se puede leer en esa clave. Hay algo interesante para pensarlo. Digamos, la novela El año de la vaca, yo la empecé a escribir pensando, no pasó eso, porque yo creo que no pasa, a mí no me pasó. Igual yo, a ver, tengo 60 y pico, no, es una cosa superada, pero yo la empecé a escribir pensando que si escribía una historia sobre eso, no sabía que iba a ser de la dictadura, por ahí me limpiaba. No me pasó eso, pero fue un intento de eso y me acuerdo que cuando yo se la llevé a Canela, que era la editora de Sudamericana, después de llevarla creo que 4 años anduve llevándola a medio mundo y todo el mundo tenía el mismo problema con los puntos de vista, no querían esos puntos de vista variados. Y Canela sí, me dijo, sí, yo se la llevé a ella al final, porque uno sabe qué editorial publica qué cosa. A mí me parecía que esta novela, me equivoqué claramente, que esta novela era muy política para Sudamericana, y a Canela le gustó. Y lo único que me dijo es, ¿no harías un capítulo donde el punto de vista sea la vaca? Y yo le dije, no, ni de casualidad, porque si yo me pongo en esa tesitura, la vaca soy yo, si yo me pongo en esa tesitura va a salir horrible, porque yo tengo toda una cosa dentro. Yo me puedo mirar de afuera, pero si vos me pedís que yo escriba, en primera va a salir sentimentaloide, va a salir mal, porque yo no me puedo alejar, necesito alejarme de ese, por eso le hice gorda, le dije. Porque yo ahora seré más bien tendiendo a regordeta, pero en esa época era un palo. La hice a propósito así, para estar lejos, ¿viste? Para que no fuera totalmente yo. Bueno, esta cola así es de mí. No hay problema. Otra que participa en la entrevista. ¿Ves? Ahí. Parece una víbora. Simona. Bueno, Ahora, otra consulta. Vos dijiste que, bueno, en el caso de Ju y la vaca te sentís muy representada en ellas, pero en otros personajes, o sea, con los otros chicos que participan en las historias, ¿tenés afinidad con alguno de esos personajes en específico? Hay algunos que no tengo nada de afinidad, que son directamente, a ver, todo escritor tiene que poder, a menos que vaya a escribir solo, que hay, por ejemplo, hay una negra en Estados Unidos que se llama Maya Angelou, sí, es muy conocida. Que solo escribe su autobiografía. Sí. Cada tomo, no escribe otra cosa, nunca, bueno, ahora ya no, se murió, pero digo, nunca escribió otra cosa que eso.
Salvo que hagas eso, todo escritor se tiene que poder poner en el lugar de otro y poder mirar desde ese punto de vista, ¿viste? Pero hay algunos personajes ahí, sobre todo el Rafa y la primera piba, que no me acuerdo el nombre que le puse, porque encima, salvo cuando los nombres tienen un sentido para mí, porque Nadia para mí quiere decir nadie. Y yo lo hice a propósito, entonces de ese me acuerdo. Creo que estás hablando, me parece que decís de Vanessa, que Vanessa en un momento ella dice, Nadia se transformó en nadie. Sí, pero no estoy hablando de eso, sino de la que le gusta la gimnasia, creo que se llama Alejandra. También, no Vanessa y Alejandra son como... bueno, ese personaje y el Rafa son como los que eran mis enemigos en la secundaria, ¿entendés? Yo no tengo nada que ver con esa gente. A mí nunca me gustó la gimnasia, nunca me gustó hacer ningún ejercicio, ni competir, me parece horrible. No compito, salvo cuando es una competencia de mandar un libro que yo no estoy presente, ¿entendés? O sea, lo mando y si gana me pongo feliz, pero no es lo mismo. Claro. Siempre el cuerpo nunca me interesó, digamos, ¿entendés? O sea, hay cosas ahí que nunca me pinté, yo no me pinto, qué sé yo, es mi manera de ser, ¿viste esas cosas así? Bueno, en mi época todo el mundo usaba minifalda y yo usaba pollera larga, porque no me gustaba la minifalda. No es que no me gustaba porque se ve algo, eso me importa un pito, no, me sentía cómoda y usaba lo otro, ¿viste? Fui la primera de mi curso que usó pantalones en una fiesta, me miraban como loca, pero yo... A mí no me importa, la pollera no me gusta, tengo frío, me pongo pantalones, ¿viste? O sea, siempre fui otra cosa. Entonces, ese ser otra cosa no era algo cómodo, ¿entendés? Era muy incómodo, ¿no? Y esos otros pibes no tienen nada que ver conmigo. A mí siempre cuento es más, está en una antología que está prologada por Pablo Inver, que es sobre gente que escribe sobre experiencias de la secundaria. Algo de las tizas, no me puedo acordar. Bueno, ahí lo tengo por ahí el libro, y yo escribí una anécdota que me rompió la vida a mí, esa anécdota, con el año de la vaca, que fue una vez que fui, una de las visitas más lindas a escuelas que hice, que fue a el Fondo de Avellaneda, ¿cómo se llama este lugar? Bueno, ahí donde es Villa más directamente, ¿no? Y la verdad que fue hermoso todo, los pibes, me fascinó, y en un momento dado le pregunto a un pibe, no me acuerdo cómo fue, que estaba ahí en el recreo, me quedé todo el día, estaba en el recreo con él y le digo, ay, bueno, ¿y a vos cuál querrías ser de los personajes del año de la vaca? Y entonces me dice el chico, el Rafa, y yo pienso, ay, yo escribí como el corno. ¿Cómo va a querer ser el Rafa? Por favor, ¿viste? Entonces, es el que hace el principal, el que vive haciendo bullying. Encima zafa de todo. Porque... Le pregunto, ¿pero por qué? Diciendo, bueno, pero entonces el libro no sirve para nada si yo estoy hablando en contra de eso. Y el pibe me dice, porque si yo soy el Rafa, a mí nadie me hace nada. Claro. Claro, porque es un personaje bastante desagradable. Sí. Y que no aprende, es como que no quiere aprender, se rehúsa a aprender. Absolutamente. Pero lo que el chico me estaba diciendo es que él la estaba pasando muy mal también. Obvio. Y su manera de pensar en salir era ser el Rafa. Si no sos el Rafa, nadie te ataca, ¿viste? Claro, nadie te va a molestar. Y a mí me conmovió mucho eso, nunca me lo olvidé, porque era muy impresionante. Yo al principio tenía ganas de pegarle al pibe directamente, o sea, si vos querés ser el Rafa, francamente. Y no, bueno, el pibe me enseñó algo, ¿viste? Porque yo no veía cómo podía querer ser el Rafa. Pero después que me dijo eso, entendí. Claro. Obvio, ese era el Rafa. Sí. Pero bueno, eso sí, también significa que los que te leen no tienen por qué pensar lo mismo que vos del libro, ¿no? Del otro lado hay un lector y cada uno mira lo que quiere mirar.
el Rafa y particularmente la chica que es la primera que habla, a la que le gusta tanto la gimnasia, sí son parecidos a chicos que conocí, o chicas y chicos que conocí en la escuela. Los otros no, los otros están absolutamente inventados, porque cuando yo fui a la escuela no había la cuestión de la dictadura, estábamos antes. La dictadura vino cuando yo me fui de la escuela. Claro. O sea, ahí todavía no había nietos de desaparecidos, nada de eso. Eso fue. ¿Alguna vez pensaste que no te iban a dejar publicar la obra, por ejemplo, los que volvieron por trabajar el tema de la dictadura en específico? Es que yo creo que en parte al principio, los 4 años que no la pude publicar, fue por eso. Claro. Y después te pasan cosas raras. Hubo un año que me llevó Sudamericana a un colegio coreano, cerca de Puan, en la parte esa coreana que está por esa zona, digamos, por Avenida del Trabajo. Perdón, Eva Perón es ahora. Para mí era Avenida del Trabajo, esa zona cercana a la facultad. Y fui ahí y habían tomado todos mis libros de Sudamericana, que en ese momento eran muchos más que ahora tengo estos 2 nada más, pero yo tenía, para más chicos, tenía Panadero en la Ciudad, tenía Los Exploradores, bueno, tenía varios, y habían tomado todos menos El Año de la Vaca. Entonces, cuando eran todos chicos coreanos con maestras argentinas de la parte de castellano, ¿no? Bueno, después tenían coreano y tenían inglés, un colegio privado. Y le pregunto a la maestra, decime, ¿El Año de la Vaca no lo quisieron porque es demasiado político, digamos, porque habla de la dictadura? Porque yo creí que era por eso que no lo habían, porque habían tomado todo y eso no. Menos ese, sí. Claro. Me dice, no, es que hay una cuestión cultural. Acá no está nada bien visto que las maestras den libros donde hay malas palabras. No puede tener una mala palabra el libro. Le digo, te entiendo porque el Rafa dice malas palabras, si no, no es un personaje creíble. Claro. No es creíble eso. Y no, ¿me entendés? Como que por ahí te salen cosas rarísimas. Yo pensé que una mala palabra, sí. Y no, era porque... Que sería el menor de los problemas, si vamos al caso. Pero para ellos se ve que desde el punto de vista cultural, vos podrás decirlas, pero tu maestra no te da un material en donde se diga MP, claro. ¿No? Es rara las cosas que a veces pasan. Sí, porque es como querer contar algo de la realidad que no existe, porque hoy todos los chicos dicen una palabra y el boludo, boluda. Y literalmente... a veces tampoco te sale, o sea, yo he escrito libros para pibes y no, ahí no hay no hay por qué, no hay ninguna razón, no hay, pero si vos estás poniéndolo en primera persona, claro. No se puede decir eso. Para mí. Bueno, y ahora ya cerca del final, te quería preguntar por tu nueva novela, Los dos ombúes. Que la tengo acá, la traje a propósito. A ver cómo se muestra esto. Ahí. Sí, ahí la vemos. Ahí la vemos, sí. Y abajo están los bancos de la escuela. Contanos un poquito, es una distopía, a ver de qué se trata, como para estimular las ganas, porque yo, con lo poco que sé, ya la quiero tener. Sí. Esa fue también por leer una época cuando pasó esto de Ayotzinapa, que se llevaron a 40, ¿cuánto era? 43, 33, bueno, no me acuerdo el número porque yo lo cambié, chicos de un profesorado en México no aparecieron más y recién ahora están encontrando... No estoy de acuerdo lo de la mala palabra, pero bueno, recién ahora están encontrando, encontraron los restos de uno de ellos, encontraron el equipo de antropología forense argentino encontró uno, pero pasaron años, y yo pensé que yo quería escribir sobre eso, pero no lo hice en México porque no sé lo suficiente de México. Amé México cuando fui, pero tenía 25 años, no volví nunca más, y no podría escribir sobre qué comen, qué hacen, ahí hay detalles que yo no sé.
Entonces, para poder hablar de eso y no mezclarlo directamente con la dictadura, pero sí, lo que hice fue ubicar la acción en una Argentina distópica de más adelante, nunca se dice la fecha, en la cual, digamos, hay un alambrado. En un momento la novela se iba a llamar Los dos lados del alambrado o algo así. Digamos, hay un alambrado que separa toda la parte de la costa donde está la sociedad más, donde empieza la acción, porque más allá es como el salvajismo, como si pusieras una zanja para separarte, como hicieron acá para separar de los malones en el 19, ¿no? Entonces está puesto un alambrado y hay una crisis de energía. La gente ya no anda en auto, salvo alguno que otro, andan a caballo, en bici, en tren, pero no un tren de combustible, ¿no? Bueno, y en el medio de eso el gobierno es muy autoritario, pasa lo de Ayotzinapa, digamos. Se llevan a una división entera de gente de la secundaria. No particularmente que estén estudiando profesorado, y la razón por la cual se lo llevan no es la de Ayotzinapa, esto es que armaron como una especie de centro de estudiantes porque quieren calefacción solar, pues tiene mucho frío en la escuela. Y a partir de eso hay un enojo con eso y se lo llevan y desaparecen. Y entonces, pero no está tan centrado alrededor de ellos, sino de la búsqueda de ellos, digamos, de ver si los pueden encontrar, y en algún momento se pasa al otro lado del alambrado, ¿no? Por eso, claro, los dos lados del alambrado. Y bueno, y ahí es donde no voy a contar qué es lo que descubre. Pero por no se admiten spoilers. Por eso se llama Los dos ombúes, porque hay un ombú al principio desde donde alguien ve que se lo llevan, porque está subido al ombú, a frente de la escuela, digamos, en una escuela suburbana, como si vos dijeras mi escuela donde no hay ningún ombú, pero ponele que hubiera un ombú ahí en la vereda y vos lo vieras, en la vereda enfrente y lo vieras. Y al final hay otro ombú que significa otra cosa, pero es como el principio y el final, ¿no? Por eso se llaman Los dos ombúes. Yo lo publiqué en Letras del Sur como novela de adultos, en realidad, y es bastante dura, y no es que estos chicos aparezcan todos vivos, ni muchísimo menos. Pero bueno, no quiero decir exactamente si son todos los que murieron, pero hay muertes grosas ahí. Lo pensé para adultos, pero entiendo que se pueda leer en una escuela secundaria, porque acá los que desaparecen están en secundaria, ¿no? Claro. Una de las testigos de lo que ven hay dos testigos que son como compañeros de ellos. Claro, a mí me hace acordar a La noche de los lápices, cuando vos decís esto, claro, justamente. Es muy parecido a La noche de los lápices. En realidad a mí me salió con esto, con lo de Ayotzinapa, digamos. Me acuerdo que durante largo tiempo en la facultad en Puan había, en la sala de profesores estaban puestas las fotos de todos los chicos de Ayotzinapa, estaban puestas todas las fotos ahí. Y yo iba a dar clase y lo veía, y eso de alguna manera, bueno. Y de nuevo ahí es una polifonía, porque aparecen los chicos, pero aparecen los padres de los chicos, una de las profesoras, otra gente que después va a tener que ver con la historia. Bueno, hay muchísimos puntos de vista. Y hay cierta sintaxis. A mí me interesa. Sintaxis quiere decir que hay una estructura. Si vos mirás el índice, vas a ver que cada capítulo tiene una parte central con un punto de vista, y después tiene dos partes que se llaman causas y consecuencias. Bueno, eso está repetido. Y es algo que a mí me ayuda mucho, encontrarle la estructura. Una vez que le encontré la estructura, estoy mejor, ¿viste? Es como que estoy mejor. Claro. Generalmente no, acá es, ¿viste? Cada capítulo tiene una parte que es consecuencias y otra que es causas. Y va y viene con eso, ¿no? Claro, no. Pero
Vamos a ver, ¿qué tal? Tiene una onda también como tus otras novelas, que en el caso de los que volvieron, tienen el formato de un trabajo de investigación, de un proyecto de investigación, y en lo que es el año de la vaca lo vas dividiendo, los chicos, las chicas, y cada capítulo habla uno de los personajes. Claro, parecido, digamos, pero tiene Claro. otro twist, digamos, tiene otra vueltita. Otra vuelta. Pero sí, porque además realmente lo pensé para adultos y se publicó en una colección de adultos. Esto. Que no quiere decir que para mí no está muy bien que la editora lo piense postular para compras del gobierno, porque se puede leer en una escuela. Que no quiere decir que salga. El libro Umbrales está en las escuelas, en las bibliotecas de las escuelas. No sé, ¿ves? Ese es otro libro de fantasy que no está más en la editorial. No lo quisieron conservar, pero sé que lo compró el gobierno en un momento dado. Yo te digo porque lo veía, porque yo de visitar las bibliotecas de las escuelas y siempre estoy mirando qué traen nuevo como para ver, para los chicos que por ahí no pueden comprar el libro, lo trabajamos. Eso me parece que lo compró la ciudad, no el gobierno nacional en aquel entonces. Estamos hablando de un gobierno atrás, ¿no? 2 gobiernos atrás. Sí. Creo que lo compró la ciudad, no me acuerdo, porque eso te lo informan, después te viene una cantidad de derechos de autor linda, pero entonces te lo informan, la editorial te dice, te compraron tal cosa, pero me da la impresión de que era ahí que lo compraron, y que lo que compró el gobierno es más de chicos, tipo bajo el jacarandá compraron. Una cosa así. Claro, no, yo trabajo en La Matanza y están en las bibliotecas. Mira, eso sí. No sé, puede ser que lo hayan comprado. Tendría que mirar lo que anoté de cada vez que me hablaron de esto, ¿viste? De que me habían comprado un libro, me compraron varios. Sí. Sí, por eso cuando volvamos están ahí en las bibliotecas de la escuela, a los chicos que lo quieran leer, a los profes. Está ahí. Ese es más de magia. Pero de nuevo tiene que varios personajes, ¿viste? Es una novela más compleja, no es chiquito, para un chiquito, digamos, que también tengo mis libros, pero estos ya son para más grandes. Y bueno, te dejo este último espacio para que nos comentes también de tus cursos y talleres, porque veo que publicás, que estás dando los cursos, los talleres del Malva, cómo son, de qué se tratan. Sí, para mí, no, en el Malva es uno que doy, porque es uno por año, y el Malva siempre tiene mucha gente, ¿no? Y yo ya voy varias veces al Malva. Esta es la primera vez que lo empiezo mañana, por Zoom, que es un Zoom de ellos, ¿no? Pero yo aparte descubrí increíblemente que podía dar cursos privados, que los doy por módulos. Ahora va a empezar uno mañana también, que doy como 2 grupos lo mismo, así si alguien no puede un día puede pasar a otro, ¿viste? Si quiere. Claro. Los viernes y sábados, porque es mi primer grupo, prefirió esos días y después ya quedó así porque hay gente que sigue y los voy haciendo por módulo, ¿viste? Como que hago 6 clases y después puede venir más gente nueva, digamos, que quiera entrar. Justo ahora estoy empezando uno mañana, que doy sobre negros, amerindios, lo que me interesa a mí. El que empezamos mañana es sobre, estas novelas ya no son de ese tipo de autor, pero son sobre colonización, globalización. Bueno, la expansión europea vista desde ahora, el 20 y el 21, no escrita de cuando se expandió. Claro. Y también tengo uno en el Matienzo que empieza el miércoles que viene, que eso a mí me interesa porque el Matienzo está pobre en baja, es un lugar cultural muy difícil en la pandemia, ¿no? Y mi hija trabajó ahí mucho tiempo, todavía trabaja un poco, menos, pero trabaja, y es mi tercer curso ahí, ese es los miércoles, empieza el que viene, y ese es sobre ciencia ficción de mujeres, en inglés, ¿no? O sea, están traducidas, pero las autoras son estadounidenses, las dos, las que voy a dar, mujeres, que es como me interesa más. Como primero di uno de fantasía, ahora doy uno de ciencia ficción. Y bueno, hay conexiones. Sí. Cambian las temáticas, pero hay conexiones.
Conexiones hay seguro, pero hay gente que le gusta uno y no el otro, ¿viste? Claro, no son fan de las mismas cosas. Bueno, chicas, muchísimas gracias por participar en esta entrevista, por ser la primera de este ciclo. Vamos a volver a hacer otra. Dalo por seguro. Claro, mira, nosotros hoy hablamos nomás de 2 novelas, imagínate lo que nos queda ahora para hablar cuando tomemos otras temáticas y otras historias, así que por ahí para el año que viene, el año que viene te volvemos a llamar, así que muchísimas gracias, muchas gracias Sabrina por ayudarme también. Gracias a las dos, a mí me sirvió mucho, obviamente, con toda esta información para trabajar en la tesis, así que 10 puntos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, cualquier cosa, hay gente que ha hecho tesis así, y si querés escribime y preguntame. Dale, sí, seguramente voy a estar molestando. Puedo llegar a tardar en contestarte si estoy en un pico de laburo, pero no problema. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias. Para el lunes tenemos la entrevista con la escritora María Fernanda Heredia, así que bueno, por hoy terminamos. Muchas gracias, saludos a todo Latinoamérica. Gracias a todos, saludos, gracias por los saludos. Que tengan buenas noches todos. Saludos.